Bueno, muy buenos días para todas las personas que en este momento ya se han unido a la capacitación, a los diálogos jurídicos que tenemos en forma permanente en Derecho y Propiedad S.A., empresa jurídica al servicio de nuestra nación, con 30 años de experiencia en el manejo del litigio y de las áreas del derecho. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros invitados especiales, a todos los que se han unido en Facebook en vivo para que escuchen hoy un tema de bastante interés y sobre todo de mucha actualidad y de mucha importancia, y es la responsabilidad penal en adolescentes, con la situación que vive el país, con todas actuaciones que se está teniendo por parte de los menores en actos delictivos. Es importante conocer qué responsabilidad penal tienen los adolescentes en Colombia. Para este tema contamos con la doctora Jorge Mosquera Murillo, abogada especialista en Derecho Penal y en Justicia Especial para la Paz, y hace parte de la empresa de Derecho Propiedad en el área de Derecho Público y es docente del Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. El Centro de Estudios, ustedes lo saben, es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano plenamente reconocida por la Secretaría de Educación Digital y que es la que lleva la batuta en la capacitación de todas las personas en Colombia. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han unido ya de las diferentes partes del país, y por Facebook también ya tenemos una buena cantidad. Bienvenidos también los que están unidos a esta hora a nuestra capacitación. Doctora Diorgi, buenos días. Prende el micrófono. Prende el micrófono. Buenos días para todos. Buenos días, capitán. Muchísimas gracias por la presentación. Les doy la bienvenida a este diálogo jurídico. Como muy bien lo decía el capitán, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos nosotros y en especial para las personas que tenemos hijos, y es el tema de la responsabilidad penal para los adolescentes. Entonces, en nuestra capacitación vamos a tratar cómo está compuesto este sistema, qué es el sistema, cuáles son los tipos de sanciones que establece la ley para los adolescentes que se ven inmiscuidos dentro de una actuación delictiva y qué consecuencias trae para ellos. También vamos a ver todo lo relacionado con los centros en donde deben pues ir estos adolescentes a cumplir dichas sanciones. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría comenzar este diálogo jurídico. Espero sea de mucha importancia y le prestemos muchísima atención. Para las personas que ya saben del tema, no está bien, no está mal, pues recordar. Y para las personas que quieran tener conocimiento, se lo traemos precisamente el día de hoy. Pues para nadie es un secreto que por nuestros deberes laborales y todo lo que se entorna a la economía de un hogar, muchas veces nos vemos dispuestos, tanto el padre como la madre, a salir de nuestros hogares a laborar y nuestros hijos se terminan prácticamente formando solos. No sabemos qué se hace en esos espacios cuando nuestros hijos son personas, digamos, rebeldes, que no respetan mucho pues los deberes que le asisten como hijos, y se ven inmiscuidos varias veces en muchas actuaciones que como padre no podemos evitar por nuestras múltiples ocupaciones, pero que si bien es cierto es nuestra responsabilidad, muchas veces eso es de nuestra esfera de dominio, por lo que tenemos que hacer diariamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta capacitación. Gracias, doctora, muy gentil. Le solicitaría el favor a los que están ya presentes en la capacitación, que es un buen auditorio virtual que tenemos en este momento. Por favor, las preguntas, hacerlas por el chat, y una vez termine la capacitación, haremos respuesta a sus inquietudes o, en su defecto, si hay que hacerlo personalmente por intermedio de la capacitación,
lo haremos cordialmente también. Doctora, bienvenida. Como usted ya lo manifestó, sin más preámbulos, comencemos el diálogo del día de hoy, la responsabilidad penal de los adolescentes. Claro que sí, capitán. Muchas gracias. Espero se sientan cómodos. Vamos a tratar de utilizar un lenguaje que sea acorde para que todo el auditorio lo pueda comprender. Entonces, antes de comenzar con el concepto, me gustaría que todo el auditorio tenga conocimiento del marco normativo que establece la jurisprudencia, la ley y toda la doctrina colombiana respecto de la responsabilidad o del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, entonces, en este sentido, y antes de comenzar con el concepto, que es lo que tenemos que tener claro para saber de dónde se deriva esta responsabilidad penal, tenemos que el marco normativo en la cual se sustenta, se introduce a Colombia a través de la Constitución Política y a través del bloque de constitucionalidad. Entonces tenemos un marco normativo de protección de los derechos humanos que atañe a los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio pues dentro de este sistema y para así proceder a proteger o a la protección de sus derechos. Entonces, el artículo 44 de la Constitución Política establece de manera perentoria que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, en este orden de ideas se trata de un contenido normativo que impone la especial protección que debe tener este menor, esta niña o este adolescente por parte de la familia, el Estado y la sociedad. ¿Como consecuencia de qué? De ese estado de vulnerabilidad a que se ven expuestos estos menores de edad o estas niñas o estos niños y adolescentes. Bueno, entonces, bajo esa premisa, el legislador estableció en el artículo 8º del Código de Infancia y Adolescencia ese carácter superior de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el Código de Infancia y Adolescencia es el que normalmente conocemos como es la misma, pues, Ley 1098 de 2006. Entonces, ¿cómo estableció estos derechos el legislador en ese Código de Infancia y Adolescencia? Los estableció como un imperativo de orden superior que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, como ya todos conocemos a través de nuestros diálogos jurídicos. Ya hemos hablado de los derechos humanos, de su connotación universal, que son únicos, indivisibles, y que se tienen que garantizar en todo momento conforme a esa dignidad humana del ser humano como tal. Entonces, también en ese mismo sentido, el Tribunal Superior Sala Penal ya se ha pronunciado mediante tutela 510 de 2003. Entonces, en dicha tutela, ¿qué dijo el tribunal? Que el contenido del interés del menor es de naturaleza real y relacional, y que solo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad. Entonces, todos somos diferentes. Todos nuestros menores de edad, nuestros niños, niñas y adolescentes se crían o se forman, mejor dicho, en un entorno familiar y social diferente. Tenemos niños y niñas y adolescentes que son obviamente de piel mestiza, tenemos otros que son afrodescendientes, tenemos otros que son indígenas. Entonces vemos que las circunstancias que rodean la formación del menor en cuanto al entorno social y familiar y de costumbres son totalmente diferentes. Entonces, con respecto a eso, tenemos que mirar cada una de esas características o de esas circunstancias que rodean ese entorno familiar de ese menor. Entonces, en dicha jurisprudencia, también la Corte manifestó, o el Tribunal, perdón, manifestó que existen dos características que tenemos, o dos consideraciones que tenemos que tener en cuenta dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y son las consideraciones fácticas y las consideraciones jurídicas. ¿A qué hace alusión cada una de ellas? Las consideraciones fácticas son las circunstancias específicas del caso.
Es la situación en la que se ve inmiscuido nuestro menor o nuestro niño, niña y adolescente, que tenemos que mirar cuál fue la situación o cuál fue la acción que él cometió. Cada caso en particular. Y las circunstancias o consideraciones jurídicas son los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para proveer el bienestar infantil. Entonces, en ese mismo sentido, es necesario tener en cuenta que el interés del menor debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás. Y por lo tanto, su existencia y protección no depende de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo. No obstante, ello no implica que al momento de determinar cuál es esa opción más favorable para un menor en particular, no se pueda tener en cuenta los derechos e intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial la de sus padres. Entonces, vemos cómo todo ese entorno que rodea al menor es tenido en cuenta dentro de todas esas actuaciones administrativas, judiciales, en las que se ve inmerso un menor, ya sea por la comisión de un delito o por ciertos actos que requieran de dichos trámites. Bueno, entonces, también a nivel internacional, como se los mencionaba al comienzo de este diálogo, existe una normatividad que obliga al Estado colombiano a garantizar los derechos de estos menores. Y es primero la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, en la cual se dispone en el artículo 3.1 que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Entonces vemos cómo en esta convención se pone el interés del niño a una escala superior, una escala de prevalencia sobre los de los demás. El artículo 10.3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, ordena lo siguiente: se deben adoptar las medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y los adolescentes, sin discriminación alguna, por razones de filiación o cualquier otra condición. Entonces, el artículo finalmente 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, dispone que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiera por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Entonces vemos cómo los padres, la sociedad y el Estado entra a responder también por esos actos de los menores. Entonces todos debemos trabajar mancomunadamente para lograr el restablecimiento de los derechos de ese menor que se ha visto involucrado dentro de ese accionar ilícito, como es el tema del día de hoy. Entonces, de lo anterior se deriva que dentro de alguno de los procesos de naturaleza judicial o administrativa que se vea inmerso algún menor y las decisiones que se deban tomar afecten o pongan en riesgo el interés de derechos del mismo. Entonces se debe realizar, ¿qué es lo que deben realizar esas autoridades judiciales? Deben realizar una ponderación, un estudio ponderado extenso y completo de los supuestos fácticos que ya mencionaba anteriormente, que tienen que ver con las circunstancias de la acción, del actuar de ese menor, y los jurídicos, y de la consecuencia de su aplicación. Entonces, esto sin desconocer los derechos que tienen las víctimas que han sido ocasionadas o que han sido menoscabadas en sus derechos por el accionar ilícito de este menor. ¿Sí? Entonces, para nadie es un secreto que nuestros menores muchas veces cometen por ese grado de, unas veces por el grado de inocencia, otras veces porque realmente no han recibido la formación idónea, y es esta, o se han formado dentro de un núcleo familiar disperso, en donde no se le han infundado muchos valores, en donde los padres no han cumplido con esa misión que tienen o con esa obligación que tienen de proporcionarle a sus hijos la educación de vida.
Y sí vemos cómo todas estas obligaciones recaen sobre esos derechos que están protegidos a nivel internacional y constitucionalmente por ese menor. Entonces, sentado lo anterior, ya tenemos de dónde emerge este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de donde le asiste esa obligación al Estado. Entonces me voy a permitir leer textualmente el concepto. Entonces, tenemos que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para garantizar, para investigar, y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Bueno, entonces, continuamos. ¿Quiénes hacen parte de este sistema? Dentro de este sistema participan muchas autoridades que son las llamadas por parte del Estado a garantizar que dentro de ese sistema se respeten y se garanticen estos derechos prevalentes que tiene ese adolescente que se ha visto inmiscuido dentro de una judicialización dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, con el objetivo de dar una atención integral a esos adolescentes, existen varias entidades que participan o que prestan su atención y que permiten lograr el objetivo del sistema y lograr que el objetivo del sistema se cumpla. Entonces tenemos el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, que es el encargado pues de establecer todo lo relacionado con la competencia, el sistema de territorialidad, de ubicación de juzgados, que a falta de los jueces penales de adolescentes dentro de determinado territorio, quién va a conocer de esas actuaciones. Entonces tenemos que donde no haya un juez penal de adolescentes por cuestiones de territorio, va a conocer el juez de familia, y si no hay un juez de familia va a conocer de ese sistema de responsabilidad penal para adolescente, un juez promiscuo, todo dependiendo toda esta descentralización de la rama judicial en los diferentes departamentos y municipios de nuestro ordenamiento territorial colombiano. También tenemos que la Fiscalía General de la Nación, quienes más adelante vamos a ver cada uno de estos integrantes o partes dentro del sistema de responsabilidad penal, qué función cumple. La Procuraduría General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué personas intervienen o partes intervienen en el proceso? Entonces, tenemos la Fiscalía General de la Nación, quien es la persona o la entidad que realiza la investigación del caso. Así como tenemos en el sistema penal para los adultos, en otros sistemas penales de responsabilidad, a la Fiscalía General de la Nación, dependiendo la jurisdicción. También en el sistema penal para adolescentes contamos con la Fiscalía General de la Nación y es la encargada de realizar la investigación del caso. Es quien reúne toda la información que se tiene sobre los hechos realizados por el adolescente y de los cuales se le acusa. Entonces, la Fiscalía es la encargada de acusar, de investigar los hechos del caso. Tenemos el defensor. El defensor es el abogado que acompaña al adolescente en todas las actividades que se realizan para determinar su responsabilidad o para demostrar su inocencia. En este punto les quiero hacer una invitación muy especial y es informarles también lo siguiente, que el derecho y propiedad, como ustedes lo saben, y para las personas que hasta hoy se unen a nuestro diálogo jurídico, les queremos dar la bienvenida e informarles que en derecho y propiedad contamos con profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho y en especial en esta de responsabilidad penal para adolescentes, que pueden ejercer una defensa óptima dentro de un proceso en el cual se ve inmiscuido algún familiar o sus hijos, como ese núcleo también familiar que representamos nosotros a través de la adquisición de nuestros servicios. Entonces, protegemos a toda la familia, es decir, usted ingresa a nuestra organización, a nuestra compañía, con una afiliación que le va a cubrir
su grupo familiar y va a cubrir a estos menores de edad o a estos niños, niñas y adolescentes, sus hijos, que se encuentran dentro de o que se pueden ver inmersos dentro de una investigación o una judicialización penal dentro de este sistema. Entonces, es necesario acudir a profesionales idóneos que cuenten con la experiencia y con los conocimientos, que sepan aplicar las fuentes formales del derecho, que garantizan que a estos menores dentro de esos procesos judiciales no se les vulneren sus derechos, derechos que ya vimos son de rango constitucional y que son superiores a los derechos pues de los demás, con esa obligación que tiene el Estado de garantizarlos a través de la firma y ratificación de los diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que mencionábamos anteriormente. Entonces, seguimos con el defensor de familia. El defensor de familia es un abogado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que está presente en todo el proceso con el fin de vigilar que el adolescente se le garanticen sus derechos. Cuando esto no es así, exige que como mínimo se le respete. Entonces, el defensor de familia tiene esa obligación ante un juez de rendir un informe en el cual él se apoya o para el cual él se apoya de psicólogos, de trabajadores sociales, que le permiten tener un conocimiento o el universo de todas las circunstancias que rodearon el hecho ilícito de ese menor, las circunstancias familiares, todo lo que tiene que ver con el entorno social, de formación, de crianza, de principios y de valores que van a permitir que ese informe o que le van a permitir al juez tener el universo de toda la situación de ese menor. Bueno, entonces pasamos a la persona, por decirlo así, para mí la más importante porque es a quien le llevamos todo, el señor juez, es al quien le lleva la fiscalía, al que le lleva el defensor, al que le lleva el defensor de familia, ¿sí? Toda la información o todos los argumentos y los elementos materiales probatorios que van a servir para que ese juez tome una decisión en derecho. Entonces tenemos que este juez puede ser de garantía o puede ser y también de conocimiento. Son dos instancias ante las cuales se lleva a cabo todo el sistema o toda la judicialización del adolescente que se ha visto inmerso dentro de un acto ilícito. Entonces, el juez de garantías verifica que en el proceso que se realiza con el adolescente se protejan sus derechos. El juez de conocimiento está presente en el juicio que se realiza con el adolescente. Entonces, es quien decide si el adolescente es responsable del delito que se le acusa. Para ello analiza la información que le dan la fiscalía, el abogado de derecho y propiedad que vamos a contratar para que nos represente o para que represente a nuestro hijo en dicho proceso, o a nuestro familiar o a nuestro beneficiario en dicho proceso, y el defensor de familia. Una vez toma la decisión, determina cuáles son las acciones o pasos a seguir con el adolescente. Entonces, es únicamente el juez el que determina cuál es la sanción que se le va a imponer a ese adolescente, cuál es el paso a seguir y qué determina o qué se va a hacer con esa personita como tal. Bueno, ¿qué tiene en cuenta el juez para escoger el castigo o la sanción aplicable? Bueno, entonces, el juez, cuando el juez decide que el adolescente es responsable de los hechos que se le acusan, tiene en cuenta las siguientes características para escoger la sanción o castigo que más le conviene a ese adolescente. Entonces, vemos que es la que más le conviene, dependiendo de qué, de ese entorno familiar, de ese entorno social y dependiendo de esas actuaciones fácticas, de ese ilícito que cometió el menor, ¿sí? Aquí entonces vale precisar que la finalidad de este sistema tiene una finalidad protectora, educativa y restaurativa, pero nunca jamás retributiva. Es decir, que aquí no le vamos a dar al menor lo que le corresponde, sino
le vamos a imponer una sanción al adolescente que sea la más adecuada para garantizar sus derechos. Ese derecho que tiene a resocializarse y a volver a integrarse en la sociedad de una manera idónea, de una manera con comportamientos lícitos y con comportamientos buenos, que pueda servir a la sociedad y que pueda aportar, que se pueda educar pedagógicamente. Entonces vemos que es muy diferente el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, las finalidades, con respecto a otros sistemas de responsabilidad penal para los adultos. Entonces tenemos que entrar a establecer desde allí una diferenciación que nos va a permitir como sociedad analizar o tener conocimiento de cuando un juez toma ciertas medidas o aplica ciertas sanciones en un proceso en que se ve inmerso pues un adolescente. Entonces no es por capricho del juez, sino porque así hay una normatividad que le exige y es esa normatividad que tenemos que hacer respetar nosotros los abogados de derecho y propiedad dentro del proceso de judicialización como tal, en donde estemos representando a nuestros usuarios o clientes, ¿sí? Porque si bien es cierto, dentro del proceso se lleva a cabo dentro de la normatividad establecida en la ley, tampoco es menos cierto que muchas actuaciones dentro del mismo afectan los derechos fundamentales y el debido proceso a que tienen derecho estos adolescentes, ¿sí? Entonces, no es a capricho del juez, no es a capricho de las partes, sino conforme a la normatividad que se debe tomar la mejor decisión para restablecer estos derechos del menor. Entonces, tenemos así que se tiene que fijar el juez en lo siguiente: ¿qué hizo el adolescente y su gravedad? ¿Cuáles fueron las circunstancias del adolescente y su familia y las necesidades de la sociedad que lo llevaron pues a cometer o a actuar de esa manera ilícita? Tenemos que tener en cuenta la edad del adolescente, pues se ven inmersos dentro de esa judicialización solamente los adolescentes que tengan entre 14 y 18 años de edad, como decíamos al comienzo de nuestra definición del concepto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. También se tiene que tener en cuenta la aceptación de los hechos realizados. Si el menor ha aceptado que realizó el hecho, esto ante la autoridad competente, en este caso sería en un primer momento ante el juez de control de garantías para adolescentes o ante el juez de conocimiento. El incumplimiento de los compromisos que había establecido con el juez y el adolescente aceptó y si firmaron unos compromisos con el juez y sin embargo siguió delinquiendo o incurrió en el incumplimiento de dicho compromiso. El incumplimiento de las sanciones, si se le ha impuesto una sanción al adolescente y no cumplió con ello. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias que permiten al juez tomar una decisión en derecho y sin el menoscabo de los derechos fundamentales que le asisten al menor o al adolescente dentro del proceso, dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, ¿qué tipo de sanciones de castigos o sanciones se podría aplicar o podría aplicar el juez? El Código de Infancia y Adolescencia consagra los siguientes tipos de sanciones. La amonestación. Entonces, vamos a ir definiendo cada una de ellas para que el auditorio tenga conocimiento a qué se refiere. Entonces, la amonestación es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. Entonces, vemos aquí que siempre se va a atender porque el menor tenga una sanción, o sea, que el hecho, así sea la más mínima, ¿sí? La más baja, que el hecho no quede impune, que el adolescente aprenda de ello, ¿sí? Entonces, dependiendo de esta gravedad del hecho y del ilícito, asimismo se le va a imponer la sanción. Ejemplo, cuando un adolescente, a nuestros adolescentes, a un grupo numeroso, les encanta hacer grafitis, ¿cierto?
Entonces vemos que pintan las paredes y que los dueños de sus inmuebles ponen incluso letrero, prohibido fijar afiches o prohibido hacer grafitis, pintar las paredes, etcétera. Entonces, el adolescente que realiza esta acción se ve inmiscuido en el ilícito de daño en bien ajeno, ¿sí? Por el hecho de hacer esas pinturitas. Esto no es un hecho que sea un hecho relevante como si ciertos delitos que están consagrados en nuestro Código Penal colombiano, nuestra Ley 599, pero sí requiere un reproche por parte de las autoridades competentes para hacer esa judicialización. Entonces vemos que aquí el juez sencillamente puede aplicar una amonestación. ¿Y en qué puede constituir esa amonestación? Puede verse configurada en que el adolescente vaya, pinte la pared o lave la pared y las deje en las condiciones en que se encontraba anteriormente, ¿sí? Es una sanción, digamos que en este caso, cumple con esos requisitos de exigibilidad que le hace la ley al juez a la hora de imponer la sanción y cuyo beneficio se va a ver reflejado en el comportamiento del menor, porque muy seguramente de eso va a aprender y va a saber que no en todo inmueble se tiene que ir haciendo grafitis, o que si lo vuelve a cometer, ya sabe que hay unas consecuencias como son el incumplimiento de los compromisos que había establecido con el juez o el incumplimiento de las sanciones impuestas por el juez. Seguimos con las reglas de la conducta. Entonces, las reglas de la conducta es la imposición por la autoridad judicial al adolescente, al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como proveer y asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder de los 2 años. Entonces, tenemos también dentro de muchos de los hogares colombianos adolescentes que realmente no le hacen caso así en el lenguaje común a los padres. Y tenemos adolescentes que les gusta salir a altas horas de la noche, de sus hogares, en donde la autoridad del padre se la pasan por encima, como normalmente decimos, y para que el auditorio también se familiarice con este lenguaje que se utiliza en este diálogo jurídico. Y tenemos que nuestros adolescentes en esas salidas nocturnas se ven vulnerables a que las personas de las redes o de los grupos delincuenciales los acechen y no los obligan, ¿sí? Porque pues muchas veces el adolescente presta su consentimiento, el cual está viciado también por la capacidad, porque ya muy bien sabemos que en Colombia nuestra legislación nos dice que una persona es totalmente capaz a partir de los 18 años, cuando puede adquirir obligaciones y puede también así cumplirlas, entonces se les puede exigir este comportamiento. Entonces nuestros adolescentes, muchas veces un gran grupo es desobediente con sus padres y les gusta salir a esas altas horas de la noche, y eso hace que las redes delincuenciales los acechen o los cojan para delinquir, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería allí las reglas de conducta que puede imponer la autoridad judicial? Si un menor de edad es aprendido en estas circunstancias a altas horas de la noche, sencillamente la autoridad judicial que lo aprende va a llamar a sus padres y le va a imponer una medida. Le va a prohibir que el adolescente, si se vuelve a encontrar en las calles a esas altas horas de la noche, va a tener unas consecuencias jurídicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta medida? Aislar al adolescente de todas esas circunstancias que le permiten delinquir o que le permiten cometer actuaciones que no van conforme a la ley, ¿sí? O que por el hecho de su vulnerabilidad como adolescente permite que muchos grupos delincuenciales lo utilicen para cometer ilícitos. Entonces, en este orden de ideas, las reglas de conducta lo que buscan es eso, prevenir, apartar al adolescente, imponer reglas que le permitan no verse inmerso dentro de actuaciones, dentro de un espacio que le genere que cometa delitos. La prestación de servicios sociales a la comunidad. Esta pues la conocemos todos, habla por sí sola,
y consiste en la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar en forma gratuita por un periodo que no exceda de 6 meses, durante la jornada máxima de 8 horas semanales, preferentemente los fines de semana, que no interfiera esto con los estudios de ese adolescente, con su formación, con la pedagogía y con los deberes escolares del mismo. La libertad vigilada. Entonces, la libertad vigilada es la concesión de la libertad que le da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de 2 años. Entonces, el adolescente es aprendido cometiendo algún ilícito, pero entonces se le da la oportunidad, dependiendo, recordemos, las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon ese ilícito, dependiendo la gravedad. Recordemos que cada hecho es diferente, ¿sí? Y cada adolescente se cría o se forma en un entorno familiar y social diferente. Entonces, dependiendo de esto, se le puede otorgar la libertad vigilada, una sanción que tenga que ver con con la libertad vigilada. Entonces, el adolescente va a ser objeto de controles, de supervisión por parte de las autoridades competentes y va a entrar a un programa de formación especializada que le permita regenerarse, que le permita volver a estar en sociedad dentro de las condiciones, dentro del respeto que se merecen pues las demás personas que habitamos en la sociedad. También tenemos el medio semicerrado. El medio semicerrado es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializada al cual debería asistir obligatoriamente durante horario no escolar, siempre garantizando la formación del menor, que vaya a su colegio, que pueda desarrollar sus labores académicas, realizar sus tareas. Entonces, normalmente esto es los fines de semana. Esta sanción no puede ser superior a 3 años. Entonces, durante ese periodo de tiempo, el menor los fines de semana, después de que ya termina obviamente sus quehaceres escolares, se va a dirigir a este centro especializado en donde va a recibir una formación, en donde va a recibir una protección. Recordemos que la finalidad de la sanción es una finalidad protectora, educativa y restaurativa, pero nunca retributiva, en donde lo que se busca es la aplicación de esa justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño pues ocasionado a la víctima sin dejarla de lado. Y la privación de la libertad, que esta, pues, obviamente es la privación de la libertad en centro de detención especializada, que se aplica a los adolescentes mayores de 16 años, menores de 18, que sean hallados responsables de la comisión de delitos que para el Código de Infancia y Adolescencia son delitos graves, como ya los vamos a ver más adelante en nuestra capacitación. Sistema Nacional de Coordinación. Entonces, dentro de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hay un Sistema Nacional de Coordinación que se encarga de hacer de hacer cumplir la siguiente normatividad dentro de dicho sistema y que se ha acogido por parte del Gobierno Nacional con la finalidad de garantizar esa prevalencia de los derechos de estos adolescentes dentro del sistema de responsabilidad penal. Este sistema de coordinación se divide o se descentraliza por departamentos, por los departamentos a nivel nacional y se aplica a sí mismo. Entonces tenemos que la Ley 906 de 2004, que es nuestro Código Penal, de Procedimiento Penal, perdón, y quien es la normatividad que se aplica a la hora de la judicialización, es el procedimiento establecido para la judicialización del adolescente. Entonces tenemos que, igual que en otras jurisdicciones de responsabilidad penal, la Ley 906 es la que se rige o la que rige el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Tenemos la Ley 1098 de 2006, que es modificada por la Ley 1453
11 en ciertos artículos y que es nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Tenemos la Ley 1622 de 2013, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que establece los derechos y también algunos parámetros a seguir dentro de la judicialización de algún adolescente. Y la Ley 1450 de 2011, que en su momento era el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y que consagró en el mismo algunos aspectos relevantes concernientes al sistema de judicialización o de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, decíamos que la finalidad de la sanción es una finalidad protectora, educativa y restaurativa. Entonces, ¿en qué consisten estas prácticas restaurativas o qué son estas prácticas restaurativas? La justicia y la práctica restaurativa dan una perspectiva integral al abordaje y tratamiento de las situaciones que se generan en la convivencia y en las relaciones que se dan entre las personas y que pueden derivar en la integración de un adolescente o joven en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, tenemos que estas prácticas restaurativas son las que diariamente las personas realizan conforme se vean afectados o se vean afectados en cuanto a la convivencia o en cuanto al actuar ilícito de un menor. Entonces, diariamente las personas viven situaciones con los demás que pueden terminar en una ofensa o generando un daño, afectando la convivencia y las relaciones. Tanto para prevenir como para superar estas situaciones, se establecen en la Ley 906, en el artículo 521, algunos mecanismos de justicia restaurativa. Y nos hacemos la pregunta si estos mecanismos que se establecen en esa Ley 906 son prácticas restaurativas. ¿Por qué? Esto teniendo en cuenta lo que hemos hablado a lo largo de esta capacitación, de este diálogo jurídico, que para la protección de los derechos de estos menores o que el adolescente que se vea inmerso dentro de este sistema, se le tienen que garantizar sus derechos y se tiene que tener en cuenta también esas condiciones fácticas, individuales de cada adolescente que se vea inmerso dentro del proceso como tal, dentro de la judicialización. Entonces, asimismo, las prácticas restaurativas tienen que ser acorde con esa situación que vive ese menor, acorde con ese entorno social. Entonces, tenemos que no necesariamente, como su nombre lo dice, son mecanismos que dispone la ley para un mejor funcionamiento y desarrollo de la justicia restaurativa en Colombia. Sin embargo, ¿cuáles son estas prácticas restaurativas más utilizadas y a qué contribuyen las prácticas restaurativas? Entonces, tenemos que las prácticas restaurativas más utilizadas y que pueden tenerse en cuenta, algunas porque dependiendo de la situación del menor, asimismo también pueden aplicar otras, y que este uso de estas prácticas restaurativas permiten o contribuyen considerablemente a la resocialización de ese menor. Entonces tenemos que se pueden estas prácticas restaurativas a través del diálogo y de esas reuniones que se hacen en diferentes centros en donde la persona se pone cara a cara o la víctima se pone cara a cara con su victimario, con el adolescente, y el adolescente acepta la gravedad de los hechos, le pide perdón y que todo esto lleva a que se recomponga el tejido social. Entonces tenemos dentro de este orden de ideas la mejora de la conducta humana como práctica restaurativa, reducir la violencia y el hostigamiento y restaurar las relaciones entre el núcleo familiar, el entorno social, la comunidad, reconstruir el tejido social de la comunidad y desarrollar el capital humano, proporcionar un liderazgo efectivo por parte de ese menor, porque muchas veces están mal direccionados. Nuestros adolescentes son personas muy inteligentes y personas capaces de poder desarrollar, que si se les brinda la oportunidad, de poder resocializarse, poder garantizarles sus derechos, podemos formar un ser humano que puede ser idóneo y puede aportar mucho a nuestra sociedad como tal.
mejorar las comunicaciones y el abordaje del delito del conflicto u ofensa. Entonces, todos estos centros en donde se ponen en práctica toda esta justicia restaurativa a través de las conferencias, a través de las reuniones restaurativas, en donde lo que se busca es lograr el perdón y lograr que este adolescente se resocialice, nos llevan a eso, a que se le garanticen los derechos a esta personita como tal, ¿sí? Y que las víctimas del mismo también se vean reparadas en cuanto a la verdad, justicia y reparación de esos hechos ilícitos. Bueno, en el caso de los adolescentes que se integran al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia hace referencia a la justicia y práctica restaurativa. Claro que sí, hace referencia. Y ya la veíamos anteriormente con lo que tiene que ver con las medidas restaurativas que atañen a la mejora de la conducta humana, a reducir la violencia y el hostigamiento, a reparar el daño, a restaurar las relaciones, a reconstruir tejido social, comunidad y desarrollar el capital humano, proporcionar un liderazgo efectivo, mejorar la comunicación y el abordaje del delito, el conflicto u ofensa. Entonces, les decía anteriormente, cuando veíamos en nuestras sanciones, la sanción de privación de la libertad. Vamos ahora a explicar las sanciones o las medidas que no son privativas de la libertad y cómo se aplican las mismas. Entonces, estas medidas, teniendo en cuenta el fortalecimiento de los servicios de atención para el cumplimiento de las sanciones no privativas de la libertad, busca en primer lugar dar cumplimiento a, primero, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Y segundo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, reglas que se configuraron o que se dictaron en Tokio, o normalmente las reconocemos como reglas de Tokio, ¿sí? Entonces, vemos cómo cada una de las medidas o estas medidas no privativas de la libertad lo que atentan o lo que tienden a garantizar es la protección de los derechos y la normatividad y la aplicación de la normatividad internacional respecto de la materia. Entonces, adicionalmente, y en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, garantizan la participación activa del adolescente en sus contextos sociofamiliares como sujetos de derechos, posibilitando su inclusión social y contribución al desarrollo de sus comunidades, que mediante el proceso de atención y su dimensión pedagógica, como lo decíamos anteriormente, la finalidad de la sanción es una finalidad protectora, educativa, restaurativa, pedagógica, pero nunca retributiva. Entonces, lo que se busca es que este adolescente participe activamente en dichas medidas. Entonces, pasamos a las medidas privativas de la libertad. Entonces, estas medidas privativas de la libertad se llevan a cabo en dos centros. Vamos a ver el primero de ellos, el Centro de Internamiento Preventivo. Y este lo conocemos con la sigla CIP. Entonces, ¿quiénes qué tiene en cuenta el juez para determinar que dicho menor o adolescente o que debe ir al Centro de Internamiento Preventivo? Primero, ¿qué es este centro? El Centro de Internamiento Preventivo es el servicio que presta atención a los adolescentes y jóvenes a quienes, en virtud de lo establecido en la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 181 nos señala que en cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías como último recurso decrete la detención preventiva cuando se dé uno cualquiera de los siguientes criterios de necesidad. Entonces, a este centro va el adolescente entre 16 a 18 años de edad
que el juez considere necesario, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, en particular, que el menor sea un riesgo razonable de que el adolescente se evadirá al proceso. El adolescente, como decimos en el argot común, se va a fugar, no va a comparecer más en el proceso. Entonces, si de esos hechos y de ese análisis que realiza el juez antes del juicio, ¿sí?, él considera que el adolescente no va a comparecer más, que existe un riesgo de fuga, entonces va a decretar o va a tener en cuenta eso para que el adolescente se vea inmerso o se interne en un centro de internamiento preventivo. Temor fundado de destrucción o obstaculización de pruebas. Entonces, si el juez mira que el adolescente, sin estar internado, puede obstaculizar que se consigan por parte de las partes o de la fiscalía argumentos materiales probatorios que puedan servir para el esclarecimiento de los hechos, entonces va a tener en cuenta esto a la hora de tomar la medida. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. Lo vemos normalmente en los delitos de homicidio o en los delitos de hurto cuando se presentan víctimas. Entonces, muchas veces las personas que se ven inmiscuidas en la judicialización pretenden que la víctima no ponga en conocimiento de las autoridades judiciales estos hechos. Entonces empiezan a tomar represalias en contra de esa víctima, a revictimizar por el solo hecho de acudir a la justicia. Entonces, todas estas circunstancias, estas tres consideraciones las debe tomar el juez a la hora de indicar o de tomar la determinación de que un adolescente que se está viendo inmiscuido dentro de una judicialización deba ir a un centro de internamiento preventivo. Bueno, ¿cuáles son los criterios de ubicación que tiene en cuenta el juez para determinar que esta persona o que el adolescente debe ir a esos centros? Entonces, la ubicación de un adolescente o joven en este servicio de atención se realizará por orden del juez de control de garantías en cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, como ya lo decíamos anteriormente. Y no procederá sino en los casos en que, conforme a la gravedad del delito, sería admisible la privación de la libertad. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, o el juez, o debemos conocer que el juez lo que tiene en cuenta es la gravedad del ilícito como tal. Es importante que se tenga también en cuenta que, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia, si cumpliendo el término de 4 meses prorrogables por uno más, el juicio no ha concluido, por sentencia sancionatoria, el juez que conozca del mismo lo hará cesar sustituyendo la medida por otra, como la asignación a una familia, el traslado a un hogar de paso o una institución educativa. Entonces, aquí es importante y hago el llamado a contratar un profesional idóneo del derecho que cuente con esos conocimientos, como lo son nuestros abogados de derecho y propiedad, porque vemos que el procedimiento judicial en que se ven inmersos los adolescentes que cometen ilícitos es bastante complejo y requiere la protección de muchos de sus derechos fundamentales. También hay términos. Entonces, en este procedimiento, si bien las sanciones son un poco más laxas en comparación con el procedimiento, con otras jurisdicciones para adultos, esto no quiere decir que se genere impunidad o que se deje a los adolescentes sin castigo o que se deje a los adolescentes sin una pena a imponer. No, sino que cada una de estas actuaciones o cuando el adolescente se ve inmerso dentro de esta judicialización, hay que garantizarle unos derechos y para eso debe estar el profesional del derecho idóneo, como lo son nuestros abogados de derecho y propiedad, los cuales los tenemos en el territorio nacional y que pueden garantizar
No un éxito procesal, pero sí un desempeño óptimo que seguramente va a permitir que se le garanticen los derechos a estos adolescentes dentro de su judicialización. Bueno, ¿cuáles son las características del servicio? Bueno, se realiza una valoración integral sobre aspectos de salud, aspectos académicos, aspectos formativos, ocupacionales, psicosociales y de inclusión social, que determinen claramente el plan de atención individual. Recordemos que tenemos que tener en cuenta las circunstancias sociales, familiares del menor o del adolescente que se ve inmerso dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Cuál es el tiempo de permanencia en este servicio? El tiempo de permanencia debe ser de 4 meses, prorrogables con motivación por 1 mes más, con motivación. Es decir, que no puede ser a capricho de la entidad que está prestando el servicio, o no puede ser a capricho del ente jurisdiccional que está realizando esta judicialización. Tenemos que tener en cuenta que esta motivación o la prórroga del mes más que debe permanecer el menor dentro de dicho centro debe ser motivada y con garantía y respeto de sus derechos y del debido proceso. Bueno, pasamos a los centros de atención especializada, CAE. Entonces, ¿quiénes van a estos centros o bajo qué parámetros opera este centro? Entonces, tenemos que la privación de la libertad procederá como medida pedagógica y es entendida como toda forma de internamiento en un establecimiento público o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad. Entonces, la privación de la libertad en el centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años, que sean hallados responsables de los siguientes delitos: homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces, en estos casos, la privación de la libertad en el centro de atención especializada tendrá una duración desde 2 hasta 8 años. ¿Sí? Como lo vemos acá a continuación. Entonces, con el cumplimiento del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficio de redimir penas. Entonces, vemos cómo estos delitos que les mencionaba anteriormente, que vemos ahorita aquí en nuestra diapositiva, en nuestra presentación, no consagran por ningún motivo beneficios, pero sí, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular y dependiendo de la víctima, sí puede el juez competente otorgar ciertos beneficios dentro de dicho sistema. Entonces tenemos que mediante sentencia de tutela 142 de 2019 de la Corte Constitucional, ¿a qué hace referencia esta acción de tutela o este caso? Esto fue un caso de 2 menores de edad, 2 adolescentes, en este caso se estaba investigando el delito de acto sexual, ¿sí? Obviamente entre los adolescentes, un acto sexual que fue consentido porque pues tanto la víctima como el victimario prestaron pues su consentimiento para tener esa relación sexual, pero pues que de ahí se derivó una investigación o una judicialización penal. Al adolescente se le judicializó y se le aplicó el principio de oportunidad en vista a que las medidas reparativas o de resarcimiento de estos derechos, tanto de la víctima como del victimario, eran tendientes a resocializar a esos 2 menores, tendientes a educarlos, a protegerlos y a restaurar sus derechos como tal. Entonces,
vemos que aun cuando era un delito sexual, se le aplicó el principio de oportunidad teniendo en cuenta las reglas de cada caso en particular. Entonces, no podemos generalizar. Y aquí también es donde el profesional del derecho y el abogado de derecho y propiedad que lo asista va a tener en cuenta o tiene el conocimiento de todos estos parámetros, de todas estas condiciones que establece la ley y que sin lugar a dudas pueden ser aplicadas aun cuando el delito, dentro del procedimiento, aun cuando el delito esté exento de la aplicación de dichos principios o de dichos privilegios, por decirlo así. Entonces, el profesional tiene que ser idóneo y tener conocimiento de toda esta normatividad y tiene que tener conocimiento también de su aplicación. En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento de menores de edad, para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se aplicará privación de la libertad. Ejemplo, nuestros menores adolescentes que son utilizados por las bandas delincuenciales para cometer ilícitos, para cometer homicidios, para cometer hurtos. Entonces, muchas veces nosotros los adultos o las personas que hemos sido víctimas del actuar ilícito de un adolescente decimos no le hacen nada. O esto va a quedar impune. Lo que pasa es que hay un hombre de atrás que es el determinador, que utiliza a ese menor de edad como instrumento para delinquir. Y sabemos que nuestros menores de 18 años no pueden prestar su consentimiento para dichos actos, ¿sí? La ley no lo faculta así. Entonces, sencillamente, o no sencillamente, sino que lo que se pretende proteger es los derechos que tiene ese menor a actuar contrario o conforme a derecho, ¿sí? A no cometer esos actos, porque el que lo está utilizando es un adulto, el que lo está constriñendo para que delinca es un adulto, que sí tiene esa capacidad de saber las consecuencias jurídicas de lo que hace. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, tampoco el menor que sea utilizado como instrumento o que se constriña para actuar ilícitamente, para cometer delitos, va a ser privado de su libertad. Entonces, también el profesional del derecho tiene que tener este conocimiento y qué más que nuestros abogados de derecho y propiedad, los cuales los encontramos a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo del Centro de Atención Especializada? Entonces, el Centro de Atención Especializada tiene como objetivo propiciar un escenario en medio institucional para que el adolescente o joven cumpla la sanción impuesta por la autoridad competente, la cual es motivada por la comprobación de su responsabilidad en la comisión de un delito a través de un proceso pedagógico, volvemos y decimos, específico y diferenciado de atención integral con el adolescente y su familia. Porque pues tampoco podemos dejar de lado a la familia porque es el núcleo fundamental de la sociedad, en donde a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes se les inculcan los valores, se les inculca principios, es la formación, es la obligación de nosotros los padres de formar a nuestros jóvenes. Y sencillamente, si nuestro joven se ve inmerso dentro de una investigación, dentro de una judicialización, y tenemos que reparar, venimos siendo los padres a cargo de ese joven a los que nos asiste esa obligación, porque el joven ¿de dónde? Si es una persona menor de 18 años que no labora. Entonces, a nosotros nos asiste esa obligación de entrar a reparar a la víctima, ¿sí? Como padres de ese menor o como personas a cargo de ese menor. ¿Cuáles son las características del servicio? Entonces, el servicio donde se cumple la sanción privativa de la libertad dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tiene como características que estos jóvenes solo pueden ser incluidos o pueden ser, sí, pueden ser incluidos en dicho centro a través de un fallo o de una orden judicial que así, emitida por una autoridad competente que así lo describa allí, en ese fallo. Entonces, o así lo indique en ese fallo. Entonces, tenemos que el joven que llega a ese centro debe ser a través de una orden de la orden del juez, ¿sí? Es la
persona facultada para determinar que el joven debe ir a dicho centro. ¿Conforme a qué? Conforme al respeto de esas garantías procesales y esos derechos constitucionales e internacionales que le asisten a ese menor. ¿Y cuáles son los criterios de ubicación? El juez tiene en cuenta como criterios de ubicación de este servicio las condiciones familiares y las condiciones sociales de este menor, la gravedad del ilícito y qué tipo de delito pues se está siendo investigado por parte de la autoridad judicial competente. ¿Cuál es el tiempo de permanencia dentro de este servicio? De acuerdo al artículo 90 de la ley 1453 de 2011, que es la que modifica el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia en lo relacionado con la sanción privativa de la libertad, esta se aplicará de la siguiente manera. Entonces, a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. En estos casos, la privación de la libertad, como lo veíamos anteriormente, en el centro de atención especializada tendrá una duración de 1 a 5 años, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos, que tiene que ver con los delitos que atenten contra la vida, es decir, el homicidio doloso, el secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos graves contra la libertad, integridad y formación sexual. En estos casos de la privación de la libertad será de 2 hasta 8 años con el cumplimiento total del tiempo de la sanción impuesta por el juez sin lugar a beneficios para redimir penas. O sea que aquí, a diferencia de otras jurisdicciones de responsabilidad penal para adultos, el adolescente no redime por trabajo porque pues no puede trabajar porque es un adolescente, precisamente es una persona menor de edad, entonces no se le pueden imponer no se le pueden tener en cuenta este tipo de actividades como para el ejercicio o como para redimir pena, no, porque recordemos que la finalidad es protectora, educativa y restaurativa. Entonces, eso no puede ir en contra de esta finalidad de la sanción. El menor se tiene que reeducar, el menor se tiene que formar y para que pueda ser reintegrado a la sociedad de una manera efectiva. Muchas gracias por escucharme. Los invito para que nos contacten a través de los números que aparecen en pantalla o a través de nuestras redes sociales y así podamos brindarle unos servicios jurídicos óptimos a través de nuestros abogados. Cualquier pregunta, con mucho gusto será resuelta. Gracias. Gracias, doctora Diorly, muy gentil, muy interesante, sobre todo muy educativa, muy ilustrativa. Ese diálogo jurídico de hoy con el tema de la responsabilidad penal con los adolescentes. Una pregunta, doctora, teniendo en cuenta que los menores de edad, pues a partir de los 16 años, tienen autorización para manejar vehículos, de acuerdo al Código Código Nacional de Tránsito y Transporte. Entonces están autorizados, pues lógico, bajo la responsabilidad de los padres, del padre de familia, ¿no? Al tener autorización a partir de los 16 años para manejar vehículos, ellos pueden cometer un delito, ya sea culposo por accidente de tránsito. Las penas que se aplican en estos casos, ¿no cree, doctora, que tiene que cambiarse? ¿Usted considera que debe cambiarse el sistema penal de los menores? Porque muchas personas utilizan los menores de edad precisamente para cometer delitos, porque como no tienen penas sino unas medidas de seguridad educativas, restaurativas, entonces ellos aprovechan esa situación para cometer delitos, inclusive ya podemos hablarlo de lesa humanidad, de narcotráfico, todas estas cuestiones, porque saben que las penas son muy pequeñas. ¿Cree usted, doctora, que se debe cambiar ese sistema o poner unas penas un poquitico como más fuertes, como para que los menores entiendan y sepan de que no pueden cometer o violar la ley?
Gracias, capitán. ¿Me escuchan? Sí, tranquila. Bueno, capitán. Más de tratar de robustecer las penas establecidas o las sanciones establecidas para los adolescentes que se vean inmiscuidos o que sean encontrados responsables por el actuar ilícito, más bien yo diría que las actuaciones pendientes de la rama legislativa deberían ser concernientes a la capacidad como tal, o al concepto que se tiene de esta capacidad. Todos sabemos que o en Colombia, la jurisprudencia, tanto las leyes, consagran que una persona es totalmente capaz a partir de los 18 años. Entonces, esa capacidad se traslada a otros escenarios jurídicos, como es la de la responsabilidad o el sistema penal de responsabilidad para adolescentes. Entonces, tendríamos que empezar por cambiar ese concepto de capacidad, porque como si bien es cierto, usted también lo ha dicho, muchos de esos adolescentes saben lo que hacen y está también autorizado por la ley, como usted lo indica, conducir a partir de los 18 años y eso genera ciertas obligaciones y compromisos que hay que cumplir. Entonces sería reformar primero esa institución legal de la capacidad como tal para que estas personas puedan entrar a responder de una manera más drástica o para que así se pueda adecuar ese ordenamiento jurídico del sistema penal para adolescentes para que esas penas puedan ser más drásticas y más elevadas, todo dependiendo de ese concepto de capacidad como tal, porque entendemos esta capacidad como para los negocios jurídicos, pero no vemos que esa capacidad también o esa delimitación de la capacidad también puede afectar otros derechos, como el de la vida, como el del patrimonio económico, que muchos menores atentan en contra de ellos y que se encuentran tutelados en nuestro ordenamiento jurídico como tal. Doctora, también hay otra inquietud, una inquietud que realmente pues, es válida en este momento, y es que las personas menores de edad, aquí en Colombia está establecido hasta los 18 años, y ahí para abajo menores de edad, cometen estos delitos, estas conductas punibles, y son condenados, entre paréntesis, ¿no? Condenados a una pena ya sea de resocialización, de educación, ¿no? Sanción. Sí, pero entonces ellos dicen, cuando tienen los 17, cuando cumplen los 18 años, pasa por decir en otros países, ellos pasan a cárceles mayores, a cárceles ya, centros de reclusión de gente mayor. ¿Aquí en Colombia pasa eso? No, capitán, aquí en Colombia no pasa eso porque se tiene en cuenta es la edad del momento en que el menor cometió el ilícito. ¿Sí? Y lo que se busca es eso, que cuando ese menor así ya cumpla su mayoría de edad, pueda integrarse a la sociedad conforme ese restablecimiento de los derechos que le obliga al sistema, a través del ordenamiento internacional, cumplir con esos deberes que le asisten al Estado colombiano. Entonces, aquí el menor, así comete el delito a los 17 años, se le va a aplicar el sistema penal de responsabilidad para adolescentes, aun cuando cumpliendo su pena, ¿sí?, logre cumplir la mayoría de edad. No va a pasar a una cárcel común porque él, o de jurisdicción o de competencia para adultos, porque él cometió el delito siendo menor de edad. O sea, mantiene el estatus de menor de edad durante todo el tiempo que permanezca en el sitio de educación, ¿no? Porque ellos no se pueden hablar de unas medidas de reclusión. Exacto. No son objeto de esta sanción. Doctora, otra situación con los menores. Los menores son utilizados para violar la ley 30, ley del narcotráfico. Sabe que los delitos de narcotráfico son bastante, las penas son bastante duras, bastante complejas aquí sobre todo
Y lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Aprovechan estos menores de edad para transportar, o sea, para llevar droga a otros países. ¿Qué puede pasar con esos menores, por ejemplo, cuando son cogidos en el aeropuerto, saliendo de aquí de Colombia para un país y los cogen directamente aquí? O llegando de pronto de otros países. ¿Qué puede pasar con esos menores cuando cometen esos delitos de narcotráfico? Bueno, entonces recordemos que les informaba o hablábamos en nuestro diálogo jurídicos que cuando el menor es utilizado para realizar como instrumento para la comisión de delitos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, el menor no le van a aplicar la sanción, una sanción penal o dispuesta por el Código de Infancia y Adolescencia o por el ordenamiento jurídico relacionado con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque, como usted muy bien lo dice, capitán, está siendo utilizado como instrumento. Entonces, ¿qué mira el juez o qué mira la autoridad competente dentro de ese sistema? Va a mirar todo lo relacionado con el entorno familiar, porque si sencillamente un niño o un adolescente está siendo utilizado para transportar cosas de narcotráfico, entonces vamos a ver qué familia tiene detrás o qué familia hay detrás de ese menor. ¿Sí? Y lo que se hace allí normalmente es el proceso de restablecimiento del derecho. Entonces viene a entrar el bienestar familiar respecto a ese menor, a mirar cuáles son esas circunstancias, ese entorno familiar, ese entorno social que rodea a ese menor, que permitió que fuera expuesto o que fuera utilizado por una banda delincuencial o una red de narcotráfico para transportar mercancía ilícita, ¿sí? Entonces, si el menor obviamente es aprendido acá va a ser judicializado bajo las reglas del juicio que se tiene establecido acá en Colombia para dicho procedimiento, para dicha judicialización de este adolescente, ¿sí? Y si es aprendido en el exterior, entonces ya se va a hacer lo del proceso, pues obviamente de extradición y se tienen que respetar pues estas garantías constitucionales o se tiene que mirar el convenio o el decreto de extradición que tenga firmado ya Colombia con determinado país, si es que lo tiene, para efectos de poder analizar las circunstancias que se estipulan allí sobre la judicialización de ese menor. Perfecto, doctora, muchas gracias. No, realmente ahora quedó ya muy claro la situación de la responsabilidad penal en los adolescentes. Le agradecemos a todas las personas que participaron el día de hoy. Ya tenemos gente de Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Santa Marta, Popayán, Tunja, Ibagué, Melgar, está Medellín, está Cali, también muy bien, excelente. Neiva, tenemos Pasto. Santa Marta, ya la nombré, también Cali, bueno, perfecto, todas las personas, Cartagena, que también se unió el día de hoy a la capacitación, los estamos invitando también que si tienen alguna consulta jurídica o alguna situación especial, pues no duden en consultarnos en los teléfonos que aparecen en la pantalla, el 320-233-0619 o el 314-475-1002. Ubíquenos también en nuestra página servicioalcliente@derechopropiedad.com. Estamos prestos a servirles porque es que realmente la situación que vive el país en este momento necesita de personas con solidaridad para poder resolver no solo la situación con los menores, sino muchas situaciones que se pueden presentar en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro contorno y realmente necesitan de alguien que les dé una mano en la parte jurídica y esa es la empresa Derecho y Propiedad, que maneja una sensibilidad social, una responsabilidad social empresarial y que la aplicamos en todos los momentos de esta vida mientras estemos activos en el derecho. Doctora, muchas gracias por su participación. Esperamos tenerla nuevamente en otro diálogo. Con usted es muy bueno dialogar porque conoce del tema, maneja bien el tema y sobre todo la gente le entiende muy bien su lenguaje. Doctora, muchas gracias. Dios la bendiga por
por su participación el día de hoy y los invitamos la otra semana para que se unan también a los diálogos jurídicos. Ya estaremos pendientes de la programación y esperamos contar con todos ustedes en los nuevos diálogos jurídicos. Dios los bendiga, cuídense mucho y permanezcan en casa, por favor.